Mucho antes de que los hombres levantaran ciudades y antes de que los reyes gobernaran sobre las naciones, existió una era cubierta por un velo de misterio. Era un tiempo en que la tierra todavía respiraba con la inocencia de la creación reciente, pero en los cielos ya comenzaban a agitarse fuerzas. En aquellos días, cuando los hombres apenas aprendían a cultivar la tierra y a levantar refugios, había también otros seres que observaban desde lo alto. Eran los vigilantes, poderosos ángeles encargados de velar por la humanidad. Su misión era proteger y mantener el equilibrio, pero algo en ellos comenzó a cambiar. Desde las alturas, contemplaban a las hijas de los hombres caminar por los valles, reír junto a los ríos y cantar. La belleza humana despertó en ellos un deseo. Entre aquellos ángeles se encontraba Semjasa, uno de los más poderosos. Fue él quien habló primero de aquello que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Convocó a sus compañeros en la cima del monte Hermón, una montaña que parecía tocar el cielo, y allí, bajo un firmamento cargado de estrellas, pronunció palabras. Les habló de descender a la tierra, de tomar esposas humanas y de vivir entre los hombres. Algunos dudaron, pero el deseo ya había echado raíces en sus corazones. Finalmente, 200 de ellos sellaron un juramento terrible. Ninguno se echaría atrás. Si uno caía, todos caerían juntos. Y así fue como descendieron. Cuando sus pies tocaron el suelo, la tierra tembló, porque aquellos seres brillaban con una luz que los hombres nunca habían visto. Los humanos quedaron atónitos. Sus voces eran profundas como truenos lejanos, y su presencia imponía reverencia y temor. Pero lo que comenzó como fascinación pronto se transformó en algo mucho más oscuro. Los vigilantes tomaron mujeres humanas como esposas, y de esas uniones nacieron hijos que no eran completamente hombres ni completamente divinos. Aquellos niños crecieron con rapidez antinatural, y cuando alcanzaron la adultez, su tamaño era colosal. Eran los Nefilim, gigantes, cuya sola presencia hacía temblar a las tribus humanas. Al principio fueron admirados como héroes. Los hombres los veían como dioses vivientes. Pero con el paso de los años, el hambre de los gigantes creció tanto como su poder. Consumían cosechas enteras en un solo día y exigían tributos. Cuando los alimentos comenzaron a escasear, su violencia se volvió imparable. Las aldeas ardían bajo sus pasos y la sangre de los hombres empezó a regar la tierra. Mientras tanto, los vigilantes enseñaban a la humanidad conocimientos que nunca debieron revelarse. Cómo forjar espadas capaces de matar. Cómo invocar fuerzas ocultas. Cómo leer los movimientos de las estrellas para dominar el destino. Aquello que parecía sabiduría pronto se convirtió en corrupción. La tierra se llenó de guerra, ambición y orgullo. Y desde lo alto del cielo, el Creador observaba en silencio cómo su creación se desmoronó. Con el paso de los años, la sombra de los Nefilim comenzó a extenderse sobre toda la tierra como una tormenta silenciosa que nadie podía detener. Las aldeas en calma se transformaron en fortalezas temerosas, levantando murallas improvisadas y encendiendo hogueras para espantar a los gigantes que vagaban. Los hombres hablaban en susurros al mencionar sus nombres. Los Nefilim eran enormes en estatura, orgullo y ferocidad. Sus pasos hacían vibrar el suelo, y sus voces resonaban como truenos entre las montañas. Algunos gobernaban ciudades enteras, construidas por humanos esclavizados. Levantaban torres gigantescas que parecían desafiar al cielo mismo. Allí se sentaban en tronos de piedra, rodeados de riquezas, mientras los pueblos temblaban ante su presencia. Su dominio no se sostenía solo por la fuerza física, sino también por los secretos que los vigilantes habían enseñado a los hombres. Entre esos ángeles caídos destacaba Azazel, quien reveló a la humanidad el arte de forjar armas de guerra. Bajo su enseñanza, los hombres aprendieron a moldear el hierro y el bronce, convirtiéndolos en espadas, lanzas y armaduras. Aquello cambió para siempre el equilibrio del mundo. Ahora los hombres podían destruirse entre sí con una facilidad antes desconocida. Otros vigilantes enseñaron hechicería con hierbas, lectura de estrellas y el arte de fabricar joyas que despertaban la vanidad. Lo que parecía conocimiento se convirtió en una semilla de corrupción. Las tribus
comenzaron a luchar entre ellas por territorios, riquezas y poder. Los hombres olvidaron la humildad y adoraron a los gigantes como dioses, levantando altares y ofreciéndoles sacrificios. En las ciudades dominadas por los Nefilim, el caos y la violencia se convirtieron en ley. Los gigantes exigían tributos imposibles, cosechas completas, ganado entero y, en ocasiones, incluso vidas humanas. Su hambre parecía no tener fin. Devoraron frutos, animales, y finalmente comenzaron a cazar a los propios hombres. La tierra empezó a llenarse de lamentos y de sangre. Incluso la naturaleza parecía sufrir bajo su dominio. Los ríos se tornaban turbios, los bosques ardían y criaturas extrañas aparecían. Muchos ancianos decían que la tierra misma estaba enferma, que la creación estaba siendo desgarrada por la arrogancia de aquellos seres. Mientras todo esto ocurría, los vigilantes observaban lo que habían provocado. Algunos comenzaron a sentir temor. Los Nefilim, hijos de su desobediencia, ya no obedecían a nadie. Se habían convertido en reyes de su propio mundo. Las guerras entre ellos mismos comenzaron a surgir cuando diferentes gigantes intentaban dominar territorios cada vez más grandes. Montañas enteras se convirtieron en campos de batalla donde los colosos se enfrentaban como titanes furiosos. Las ciudades humanas quedaban atrapadas en medio de esos conflictos y eran destruidas sin piedad. En medio de aquel caos, los hombres comenzaron a perder toda esperanza. Muchos creían que los cielos habían abandonado a la humanidad. Los ancianos recordaban historias antiguas sobre un Dios que había creado el mundo con amor y orden, pero esas historias parecían ahora tan lejanas. Sin embargo, en lo profundo de la creación, algo estaba cambiando. La maldad había crecido tanto que ya no podía ocultarse. Cada acto de violencia, cada lágrima derramada y cada grito de dolor ascendía hacia los cielos como un clamor imposible de ignorar. Y en medio de aquella oscuridad creciente, había aún algunos pocos hombres que no se habían corrompido. Entre ellos vivía un hombre cuyo nombre comenzaba a escucharse entre los pueblos como una voz diferente en medio del ruido del mundo. No era un rey ni un guerrero, y tampoco poseía riquezas ni poder, pero caminaba con una sabiduría que parecía venir de un lugar más alto. Su nombre era Enoc, y muy pronto sus palabras comenzarían a inquietar incluso a los propios vigilantes. Porque mientras los gigantes dominaban el mundo con fuerza y terror, Enoc hablaba de algo que ninguno de ellos quería escuchar: el juicio que se acercaba. En medio de aquella era dominada por gigantes y reyes arrogantes, comenzó a escucharse cada vez con más fuerza el nombre de Enoc, un hombre que caminaba por los caminos polvorientos de las ciudades y aldeas, anunciando un mensaje que nadie se atrevía a proclamar. No llevaba espada ni armadura, ni estaba rodeado de ejércitos, pero su voz poseía una autoridad que hacía que incluso los más poderosos se detuvieran a escuchar. Decían que sus ojos parecían mirar más allá de lo visible, como si contemplara realidades que los demás no podían percibir. Mientras los hombres celebraban banquetes en honor a los gigantes, y los reyes presumían de sus fortalezas. Enoc hablaba del orden perdido del cielo, de la santidad quebrantada por los vigilantes, y de un juicio inevitable que se aproximaba como una tormenta en el horizonte. Al principio muchos se burlaban de él, porque en un mundo donde la fuerza de los Nefilim parecía invencible, la idea de un castigo divino resultaba difícil de creer. Los gigantes caminaban por las ciudades como dioses vivientes y su poder parecía imposible de desafiar. Sin embargo, Enoc no se detenía. Atravesaba montañas, valles y desiertos proclamando que la corrupción había alcanzado un límite que el cielo ya no toleraría. Sus palabras eran simples pero profundas. Los vigilantes habían abandonado su lugar en el cielo. Los Nefilim habían llenado la tierra de violencia y la humanidad se había perdido en el orgullo y la ambición. Cada día que pasaba, más personas comenzaban a escucharlo con temor, porque a pesar de las burlas, había algo en sus advertencias que resonaba con la verdad. Algunos ancianos recordaban las antiguas historias sobre el Dios creador y empezaban a preguntarse si Enoc no estaba hablando en su nombre. Aquellas dudas comenzaron a inquietar incluso
a los vigilantes. Desde las montañas donde se habían establecido, algunos de ellos observaban al profeta con creciente inquietud. Sabían que Enoc no era un hombre común, porque muchas veces parecía hablar de cosas que ningún humano podía conocer. Narraba secretos del cielo, describía la rebelión de los vigilantes con una precisión que los dejaba inquietos, y hablaba del destino final que aguardaba a quienes habían traicionado el orden divino. Los gigantes también comenzaron a molestarse por su presencia, porque las palabras de Enoc debilitaban el miedo, que mantenía sometidos a los pueblos humanos. Allí donde él hablaba, la gente comenzaba a cuestionar la autoridad de los Nefilim. Algunos incluso se negaban a rendirles culto, recordando que los gigantes no eran dioses, sino el resultado de una transgresión. Aquello provocó la ira de muchos de los colosos, que comenzaron a perseguir a quienes escuchaban al profeta, pero Enoc parecía moverse por el mundo con una protección invisible. Caminaba entre ciudades gobernadas por gigantes y aún así nadie lograba silenciarlo. Con el paso del tiempo, las visiones comenzaron a intensificarse. Enoc hablaba de montañas que se abrirían, de estrellas que caerían del cielo, y de un gran juicio que purificaría la tierra de toda corrupción. Describía a los ángeles fieles, preparándose para ejecutar la justicia divina, y anunciaba que los vigilantes serían encadenados por su rebelión. Estas palabras comenzaron a sembrar un miedo profundo entre los propios ángeles caídos. Algunos de ellos, al escuchar las profecías, empezaron a comprender que su desobediencia había ido demasiado lejos. El peso de la culpa comenzó a crecer en sus corazones y finalmente tomaron una decisión desesperada. Buscarían a Enoc. Si aquel hombre realmente podía comunicarse con el cielo, quizás podría interceder por ellos. Así fue como una noche, cuando el viento soplaba frío entre las montañas del Hermón. Varios de los vigilantes se acercaron al lugar donde el profeta descansaba. Sus rostros ya no brillaban con la gloria que alguna vez tuvieron, sino que estaban marcados por la preocupación y el temor. Se presentaron ante él con humildad, algo que jamás habían mostrado ante los hombres, y le pidieron que llevara su petición al Creador. Querían que Enoc escribiera una súplica en su nombre y la presentara ante el trono celestial, esperando que aún hubiera misericordia para ellos. Enoc escuchó en silencio, consciente de la gravedad de lo que le pedían. Aquellos seres que ahora suplicaban eran los mismos que habían desencadenado la corrupción que estaba destruyendo el mundo. Sin embargo, aceptó llevar su mensaje al cielo. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que el destino ya había sido decidido mucho antes de aquella noche. El juicio no podía detenerse, y cuando Enoc regresara con la respuesta divina, el mundo entero comenzaría a cambiar para siempre. La noche en que Enoc aceptó llevar la súplica de los vigilantes al cielo quedó grabada en su memoria. Después de escuchar la petición de los ángeles caídos, se retiró en silencio hacia las colinas cercanas. Allí se arrodilló sobre la tierra fría, elevando su pensamiento, buscando la respuesta que solo el Creador podía dar. Mientras oraba, una luz comenzó a formarse en el horizonte, una claridad más pura y profunda que el amanecer. De aquella luz surgieron mensajeros del cielo, seres cuya presencia hacía vibrar el aire con una paz solemne y poderosa. No pronunciaron palabras, pero su aparición indicaba que el cielo había escuchado su súplica. Enoc fue guiado hacia una visión que superaba toda comprensión humana. Ante sus ojos se desplegaron paisajes celestiales, montañas de fuego, ríos de luz que fluían, y vastos salones donde resplandecía la gloria del trono divino. Allí comprendió la magnitud de lo que había ocurrido en la tierra. Los vigilantes no solo habían quebrantado una ley, alteraron el equilibrio de la creación. Sus acciones liberaron violencia, corrupción y orgullo entre los hombres. Los gigantes nacidos de su unión se convirtieron en instrumentos de destrucción. En aquella visión, Enoc vio también el futuro. Observó la tierra cubierta por la guerra entre los Nefilim, ciudades reducidas a escombros. Hombres corrían sin esperanza mientras los gigantes luchaban entre sí por el dominio absoluto.
Las imágenes se sucedían como relámpagos en su mente, hasta que escuchó una voz profunda y firme, resonando desde el corazón del universo. Aquella voz le reveló que el juicio había sido decretado. Los vigilantes serían encadenados en las profundidades de la tierra hasta el día final, y los Nefilim, fruto de su rebelión, desaparecerían de la faz del mundo. La tierra sería purificada por un gran acontecimiento que borraría la corrupción. Cuando la visión terminó, Enoc descendió de aquel encuentro transformado. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y solemnidad, porque sabía la respuesta. Al regresar a las montañas, encontró a los ángeles caídos, reunidos en silencio. Sus ojos lo observaban con ansiedad, buscando en su expresión algún indicio de esperanza. Pero cuando Enoc comenzó a hablar, sus palabras fueron un golpe de realidad. Les dijo que su petición había sido escuchada, pero que no habría perdón. Habían abandonado el cielo, profanado la tierra y dado origen a la violencia. Por esa razón, el destino de los vigilantes sería permanecer encadenados en oscuridad. Sus hijos, los gigantes que dominaban la tierra, caerían antes de aquella era. Las palabras de Enoc provocaron un silencio pesado entre los ángeles caídos. Algunos inclinaron la cabeza, comprendiendo que su rebelión había sellado su destino. Otros reaccionaron con furia y desesperación, incapaces de aceptar la condena. Pero ya era demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. Mientras Enoc hablaba, el mundo continuaba sumergiéndose en el caos. Los Nefilim se enfrentaban entre sí en guerras cada vez más destructivas, devastando regiones enteras en su lucha por el poder. Los hombres observaban aquellas batallas con terror, sin saber que cada enfrentamiento acercaba el juicio. Porque mientras los gigantes destruían ciudades y montañas, en otro lugar comenzaba a levantarse una esperanza. En medio de una generación corrompida, vivía un hombre diferente. Un hombre que no se había dejado seducir por la violencia ni por el orgullo. Su nombre era Noé, y su vida pronto se convertiría en el centro del plan divino. Mientras las profecías de Enoc se extendían y los vigilantes sentían su condena, el destino del mundo avanzaba hacia un acontecimiento que cambiaría la historia. El juicio estaba en marcha, y nada en la tierra ni en el cielo podría detenerlo. Mientras las palabras de Enoc se extendían como ecos inquietantes, los acontecimientos comenzaron a acelerarse de una manera que nadie podía detener. Los gigantes, cegados por su orgullo, continuaban expandiendo su dominio, pero algo había cambiado en el mundo. Las guerras entre los Nefilim se volvieron más frecuentes y más violentas. Aquellos colosos ahora se miraban entre sí con desconfianza. Clanes de gigantes comenzaron a enfrentarse por territorios, recursos y gloria. Cada batalla era más devastadora que la anterior. Montañas enteras eran sacudidas por sus enfrentamientos y los valles quedaban cubiertos por los restos de ciudades destruidas. Los hombres observaban con miedo aquellas guerras de titanes, sabiendo que los humanos siempre terminarían siendo las víctimas. En medio de ese caos creciente, la naturaleza misma parecía rebelarse. Cielos oscuros, ríos desbordados y tierra temblaba. Era como si la creación entera estuviera protestando contra la corrupción que la dominaba. Mientras el mundo se desmoronaba, en un rincón tranquilo vivía un hombre que aún caminaba en rectitud. Su nombre era Noé. A diferencia de los reyes y guerreros, Noé no buscaba poder ni riquezas. Era un hombre sencillo, acostumbrado al trabajo de la tierra. Pero había algo en él que lo hacía diferente. Su corazón permanecía fiel al Creador en una época en que casi todos lo habían olvidado. Mientras otros se dejaban seducir por las promesas de poder de los gigantes, Noé mantenía una vida humilde y justa. Aquella fidelidad no pasó desapercibida en los cielos. Una noche, una luz descendió silenciosamente sobre el lugar donde se encontraba. No era un fuego que quemara ni una tormenta que destruyera. Era una presencia que llenaba el aire con una calma solemne. En medio de aquella claridad, la voz del Creador habló con una autoridad que hacía vibrar la tierra misma. Le reveló a Noé que el fin de aquella generación estaba cerca.
La tierra se había llenado de violencia, corrupción y orgullo. El juicio debía llegar para purificar lo que había sido contaminado. Sin embargo, en medio de ese juicio habría también misericordia. Noé recibiría una tarea que parecía imposible. Debía construir una gran embarcación, un arca gigantesca hecha de madera resistente, capaz de soportar el evento que estaba por venir. Las instrucciones fueron claras y precisas. El arca debía ser enorme, más grande que cualquier construcción que los hombres hubieran levantado hasta entonces. Tendría cientos de codos de largo, varias cubiertas y compartimentos para albergar animales de toda especie. Noé escuchó aquellas palabras con una mezcla de temor y reverencia. La magnitud de la tarea era inmensa, pero no dudó. Confiaba en que si el Creador le había dado esa misión, también le daría la fuerza para cumplirla. Al amanecer del día siguiente comenzó el trabajo. Mientras los gigantes seguían luchando entre sí y los hombres continuaban con sus vidas, dominadas por la violencia y la ambición, Noé empezó a reunir madera, herramientas y materiales para construir el arca. Muchos lo observaban con curiosidad al principio, pero pronto la curiosidad se convirtió en burla. Los hombres se reían al verlo trabajar en una estructura tan enorme en medio de una tierra seca, donde nunca había existido un mar cercano. Los gigantes también lo despreciaban, considerando absurda la idea. Pero Noé no respondía a las burlas. Día tras día continuaba trabajando con paciencia, levantando vigas, reforzando estructuras y preparando el interior del arca. Sus hijos lo ayudaban, aunque también sentían el peso de la incredulidad de los demás. Sin embargo, a medida que la construcción avanzaba, algo comenzó a inquietar a quienes observaban. El arca crecía cada vez más grande, y la determinación de Noé parecía inquebrantable. Algunos ancianos comenzaron a recordar las antiguas advertencias de Enoc y a preguntarse si todo aquello formaba parte de algo mayor. Mientras tanto, en los cielos, los mensajeros del Creador se preparaban para cumplir las órdenes que habían sido decretadas. El tiempo de la paciencia estaba llegando a su fin, y el mundo, sin saberlo, se encontraba a las puertas del acontecimiento más grande y aterrador que la humanidad había conocido hasta entonces. El diluvio que cambiaría para siempre el destino de la tierra estaba cada vez más cerca. Con el paso de los años, la gigantesca estructura que Noé había comenzado a construir en silencio se convirtió en una realidad imposible de ignorar. Aquella arca colosal se levantaba sobre la tierra como una señal que desafiaba la lógica de todos los que la contemplaban. Sus vigas enormes formaban una silueta que podía verse desde largas distancias, y sus múltiples niveles revelaban una construcción que ningún hombre de aquella época habría imaginado levantar por voluntad propia. Mientras el mundo seguía atrapado en su violencia, Noé continuaba trabajando con una paciencia inquebrantable, golpeando madera, ajustando uniones y sellando cada parte de la embarcación con cuidado. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaban junto a él día tras día, aprendiendo no solo el oficio de construir, sino también la fe silenciosa que sostenía a su padre. Sin embargo, fuera de aquel lugar de trabajo, la tierra seguía cayendo cada vez más en el caos. Las guerras entre los Nefilim habían alcanzado niveles de destrucción que ni siquiera los vigilantes habían previsto. Gigantes que alguna vez habían gobernado ciudades comenzaron a atacarse unos a otros, en una lucha desesperada por el dominio absoluto. Las montañas resonaban con los choques de sus armas gigantescas, y los valles se convertían en campos de batalla, donde el polvo y la sangre cubrían el suelo durante días enteros. Los hombres que habitaban cerca de aquellos conflictos huían aterrados, buscando refugio en cuevas o bosques lejanos, pero pocas veces lograban escapar de la devastación que dejaban los colosos tras su paso. Los cielos, mientras tanto, comenzaron a mostrar señales inquietantes. Tormentas oscuras aparecían sin previo aviso. Relámpagos iluminaban la noche con una intensidad que parecía antinatural, y vientos poderosos recorrían los campos, arrancando árboles enteros. Los ancianos, que aún recordaban las historias antiguas,
empezaron a murmurar que la tierra estaba siendo preparada para algo terrible. Algunos viajaban largas distancias para ver con sus propios ojos la enorme arca que Noé estaba terminando. Al contemplarla, muchos sentían una inquietud que no podían explicar, como si aquella construcción fuera una advertencia visible, de que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero la mayoría prefería ignorar esas señales. Los gigantes seguían dominando la tierra con su fuerza, y mientras ellos existieran, parecía imposible que algo pudiera destruirlos. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir hechos extraños que nadie podía comprender. Animales de todas las regiones empezaron a moverse en direcciones inusuales. Bandadas de aves cruzaban el cielo en patrones que nunca se habían visto. Y manadas enteras de criaturas caminaban durante días como si siguieran una llamada invisible. Algunos hombres presenciaron escenas sorprendentes. Animales salvajes que normalmente se atacarían entre sí, caminaban juntos en silencio, como si obedecieran una orden que solo ellos podían escuchar. Poco a poco, comenzaron a reunirse cerca del lugar donde se encontraba el arca. Noé observaba aquello con respeto y asombro, comprendiendo que el momento anunciado por el Creador estaba cada vez más cerca. Los días se volvieron más pesados y el aire parecía cargado de una tensión difícil de describir. Incluso algunos gigantes comenzaron a inquietarse, aunque su orgullo les impedía admitirlo. Mientras tanto, en los cielos, los mensajeros divinos se preparaban para ejecutar las órdenes que habían sido decretadas desde el principio. Los vigilantes que aún permanecían libres comenzaron a sentir el peso de su condena acercándose. Uno por uno, fueron perseguidos por fuerzas celestiales que descendían con una autoridad imposible de resistir. Algunos fueron capturados en las montañas, otros en cavernas profundas donde intentaban esconderse. Pero ninguno logró escapar al destino que les esperaba. Encadenados con poderosas ligaduras de luz, fueron arrojados a las profundidades de la tierra para esperar el juicio final. Al mismo tiempo, la guerra entre los Nefilim alcanzó su punto más destructivo. Clanes enteros de gigantes se enfrentaban en combates brutales que devastaban regiones enteras. Muchos de ellos, sin saberlo, estaban siendo empujados a destruirse entre sí como parte del juicio que se acercaba. Mientras estas batallas sacudían el mundo, el arca finalmente quedó terminada. Su tamaño era tan enorme que parecía una fortaleza flotante preparada para enfrentar una tormenta inimaginable. Una tarde silenciosa, mientras el sol descendía lentamente en el horizonte, la voz del Creador habló nuevamente a Noé. El tiempo había llegado. Él y su familia debían entrar en el arca, porque el juicio que limpiaría la tierra estaba a punto de comenzar. Aquella noche, mientras las nubes empezaban a cubrir el cielo y los vientos cambiaban de dirección, Noé reunió a su familia y observó por última vez el mundo que había conocido. Los gigantes seguían luchando en la distancia. Los hombres continuaban con sus vidas, ignorando lo que estaba por venir. Y el silencio previo a la tormenta envolvía toda la creación. Pero en lo profundo del cielo, las fuerzas que gobernaban el destino de la tierra ya estaban en movimiento. Lo que ocurriría en los días siguientes transformaría la historia del mundo para siempre. Nava.